Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. Hoy quiero compartir con ustedes el tema la oración personal en la intimidad. Cuando estudiamos un idioma o materias específicas como la matemática u otra, necesitamos de un lugar cómodo y silencioso para que nos podamos concentrar, escuchar lo que el profesor transmite y para que este contenido pueda ser asimilado y retenido. Para eso es necesario también practicar para que todo lo que hemos escuchado y aprendido se vuelva conocimiento a nuestro favor, para que nuestra capacidad aumente. En el deporte hay un entrenamiento general de calentamiento y de fortalecimiento del cuerpo, pero un entrenamiento específico conforme a la disciplina. Por eso es que los deportistas profesionales tienen muchos entrenadores. Los cristianos que participan de la comunidad cristiana en el culto pueden acompañar la celebración con su ritmo de cantos, oraciones, lectura de la palabra, sermones, etc. Pero Jesús, además de un culto público, habló de oración personal de cada uno, retirándose en su aposento para estar a solas con Dios. Mateo capítulo 6, versículos 5 a 6. Cuando hablamos de aposento como lugar para retirarse en el silencio de la oración, no necesariamente debe de ser un lugar especial. Uno puede encontrar espacios de silencio en cualquier lugar. Moisés, por ejemplo, se encontró con Dios en un descampado donde había una zarza ardiente. Este fue su primer encuentro que dio inicio a su vocación. A partir de ese momento, Dios fue hablándole en su interior. Poco a poco, los dos se fueron familiarizando como a un amigo. Éxodos capítulo 20, versículo 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Moisés subió al monte para hablar con Dios en el silencio. Este es el sentido de la densa oscuridad. Pero los israelitas, por miedo, se mantuvieron lejos por causa de fuego, relámpago. No miraban a Dios. Estos le tenían miedo a Dios porque le faltaba el verdadero conocimiento, intimidad y el amor. Juan también en su primera carta nos recuerda que el miedo es el contrario del amor. Éxodos 33, 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Este texto muestra que Moisés fue con el tiempo profundándose en la intimidad y en el conocimiento de Dios. Por eso hablaba cara a cara con Dios, como acostumbramos a hacer con personas que conocemos muy bien. Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto nos trae las palabras de Jesús que nos hablan sobre su presencia cuando estamos reunidos en su nombre. Él siempre está con nosotros. Aquí hablamos de un culto comunitario o grupal. En Mateo 28, 20, prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, cuando nos reunimos para orar u
obramos en su nombre, Él está orando y actuando con nosotros. Sofonías, capítulo 3, versículos 17 a 18. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te liberaré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. El texto nos dice que Dios se deleita en nuestra vida en una relación de amor íntimo, y esta relación de deleite nosotros la alcanzamos en la oración del corazón y de la intimidad con Dios. Salmo 62, 1, 5. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. El alma de todo creyente encuentra su descanso en el silencio y en la meditación. Lamentaciones 3, 23, 25, 26. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. Con todos los que lo buscan, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. En el silencio y la oración experimentamos la bondad del Señor, que nos libera de toda angustia y preocupación y suscita en nosotros el deseo de la alabanza. La oración en silencio. El silencio no es la meta, sino el proceso para poder escuchar la voz de Dios. Cuando empezamos nuestra oración en el silencio, sobre todo cuando no tenemos la costumbre de la oración silenciosa, nos enfrentamos con dificultades. En nuestra mente aparecen imágenes del pasado, a veces dolorosas, distracciones, cansancio, pensamientos negativos, tentaciones y más cosas. Por eso, cuando uno empieza el camino de la oración silenciosa o del corazón, tiene mucho camino por adelante. Las filosofías y religiones orientales, como el budismo o el hinduismo, enseñan a sus discípulos que se mantenga su atención fijándose en la respiración o usando mantras, sonidos o imágenes para atraer la concentración y pasear los pensamientos. Con estas técnicas quieren llegar a la iluminación y al encuentro con sus dioses. Pero para nosotros cristianos, Jesús nunca habló de técnicas o posturas particulares. Solo pidió que entráramos en intimidad con el Padre para escucharlo a través de su palabra, Biblia, y no tenerles miedo a los sentimientos negativos que pueden surgir naturalmente durante la oración. Porque, como Él dijo, cuando nos reunimos en su nombre, Él está con nosotros. Por eso, reducimos los pensamientos como los ruidos que gritan en el corazón. Colosenses capítulo 3, versículos 15 a 17. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios
con gratitud de corazón. Y todos los que hagan de la palabra o de obras, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Ahora les voy a dar algunas sugerencias para ayudar a controlar los pensamientos negativos, distracciones, tentaciones, etc., que puedan surgir durante la oración. No tengan miedo. Los padres del desierto, es decir, algunos cristianos de los primeros siglos, que tenían mucha experiencia de oración en silencio y de las luchas que debían sostener en esta oración, aconsejan que empecemos a familiarizarnos con este tipo de oración por etapas. Podemos iniciar hablando y escuchando a Dios usando la palabra de Dios, leer el texto pausadamente, leer otra vez para nos familiarizarnos con el texto. Pensar en lo que pasa en el texto de hoy, detectar los personajes, es contextualizar el texto que leemos. Después podemos pensar en lo que él habla y pide para mí aquí y ahora. ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Qué quiere que yo haga o cambie en mi vida? Cuando detecte eso, entró en oración y dejó que la palabra pueda bajar a mi corazón. En este momento pongo atención a los sentimientos que surgen en mi corazón. Siento la presencia de Dios en mí que me habla. Siento su proximidad. Le pido que me libere de miedos, pecados, sentimientos negativos, tentaciones que estaba escondido de mi fondo del corazón, pero están saliendo bajo de la luz del Espíritu Santo. Después entró en el silencio y saboreó el gozo de la presencia de Dios en mí. Tomó conciencia de su grandeza y de mi pequeñez. Entonces solo agradezco y alabo. Cuando salgo de la oración, es bueno retener una u otra frase de la palabra que leí y medité, para que durante mi labor cotidiana pueda traerla fácilmente en mi memoria y mantenerme en comunión con Dios. De esta manera nos vamos familiarizando con Él y nos tornamos imitadores de Jesús, y de nosotros sale la buena fragancia de su presencia. Cuando durante la oración llegan pensamientos, tentaciones, distracciones u otra cosa, no hay que resistir, solo hay que fijarse en la palabra de Dios y de a poco ellos se irán. Hay que tener paciencia. Si nos los queremos sacar oponiéndonos a ellos, nuestra oración se queda comprometida y ya se nos torna difícil continuar con la oración. En cuanto al tiempo de oración, podemos comenzar con 20 minutos por día y en la medida en que nos vamos familiarizando con este tipo de oración, podemos aumentar el tiempo que le dedicamos. Pero lo más importante de toda oración es llegar a conocer y amar cada vez más a Dios a través de su palabra. En Hechos, capítulo 18, versículos 9 a 11, leemos: Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí
1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. El texto nos habla de la intimidad que Pablo tenía con Dios y la obediencia plena que él le tenía a su palabra. Pablo para nosotros es un modelo al que debemos aspirar en nuestra oración para que podamos, como él, llegar a esta intimidad y obediencia tan profunda con Dios. Lea para entender cómo la palabra actúa en nuestra vida para tener intimidad con Dios en Jesús por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 18 a 21. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Colosenses capítulo 3, versículos 15 a 17. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Muchas gracias por sus atenciones. Ya llegamos al fin de nuestra meditación. Dios os bendiga. Hasta próxima.